Doy gracias al Señor primeramente porque Él me permite estar en este lugar, ya que he tenido unas semanas bastante difíciles, pero yo sé en quién he creído. Y el compromiso que yo tengo no es con el ser humano, sino con Dios. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Amén. Gloria. Esta noche vamos a seguir mirando en el libro de los Hechos. Estamos en la unidad número 2, en la segunda parte de los viajes de Pablo. Nuestro tema de esta noche dice la evangelización en Corinto y Éfeso. Nuestra verdad central dice la proclamación de la verdad de Dios en el poder del Espíritu puede transformar vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Nuestro versículo clave se encuentra en Hechos 19, verso 11 y verso 20. Y dice en el verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y el verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nuestro fundamento bíblico va a estar en Hechos capítulo 18 y 19. Veremos 3 puntos. Nuestro punto número 1 dice 18 meses en Corinto. Punto número 2, 2 años en Éfeso. Y punto número 3, la palabra de Dios se propaga y prevalece. Brevemente quiero darles un pequeño resumen que yo hice acerca del libro de los Hechos, ya que se me hizo bastante interesante para todos nosotros. Dicen los Hechos de los Apóstoles: las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión marcaron el inicio de las grandes hazañas registradas en el libro de los Hechos. Eso lo vemos en Hechos 1:8, donde dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Investidos de poder por el Espíritu Santo, hombres y mujeres piadosas tomaron en serio las últimas instrucciones que oyeron del Señor Jesús y empezaron a divulgar las nuevas del Salvador resucitado hasta los lugares más remotos del mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? Siendo el segundo tomo de una obra de Lucas, recordemos que este libro fue escrito por Lucas, así como el Evangelio de Lucas, dividida en 2 partes, el Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es posible que este libro no tuviera título propio en un comienzo. Todos los manuscritos griegos disponibles lo designan por el título Praxeis o Hechos, o por un título ampliado tal como los Hechos de los Apóstoles. El término Praxeis se empleaba comúnmente en la literatura griega para resumir los logros de hombres y mujeres insignes. Aunque los apóstoles son mencionados colectivamente en varios momentos, el libro resalta los hechos de Pedro en Hechos 1:12 y de Pablo en Hechos 13:28. Pedro asumió un papel inmediato de liderazgo en la iglesia de Jerusalén, mientras Pablo tomó la delantera en la expansión del alcance de la iglesia a los gentiles fuera de Israel. El libro de Hechos cubre cerca de las primeras 3 décadas de la iglesia después de la resurrección de Cristo y centra su atención en acontecimientos importantes que ocurrieron desde Jerusalén hasta Roma. Los eruditos han notado y apreciado su atención esmerada al registro no solamente de los éxitos de la iglesia primitiva, sino también sus dificultades y sus retos. Cada sección del libro se enfoca en un auditorio particular, una persona clave y una fase significativa en la extensión del mensaje del Evangelio. Hechos empieza con la ascensión de Cristo y procede a relatar la venida del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia en Jerusalén.
Enseguida el libro se enfoca en la expansión de la iglesia tras una persecución intensa y luego ajusta su enfoque en los 3 viajes misioneros y el encarcelamiento de Pablo, por medio de los cuales el mensaje llegó a Grecia y otras partes de Europa. Es un breve resumen que nos ayuda a entender todo lo que este libro encierra, ¿verdad? Amén. Dice, aunque participar en el cumplimiento de la gran comisión es un reto gigantesco, debemos aprender a apoyarnos en el poder de Dios para realizar esta comisión que nos fue encomendada, la cual no podemos hacer por nuestra propia fuerza. El apóstol Pablo, al parecer, asimiló esta realidad de manera instintiva y así lo describe en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 4, donde él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Ahí es Pablo escribiendo en Primera de Corintios. Entonces vamos a entrar así al punto número 1, que dice 18 meses en Corinto. El inciso A dice éxito y hostilidad. Vamos a estar en Hechos 18 del 1 al 6. Como vamos a ver aquí, Corinto era una ciudad comercial muy próspera y esto se debía a que estaba situada estratégicamente en importantes rutas marítimas que le permitían gozar de cierta riqueza en comparación con otras ciudades del Imperio Romano. Cuando Pablo siguió su viaje después de salir de Atenas, se fue a Corinto y vemos que el propósito de este viaje era seguir proclamando el Evangelio. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas. Bueno, para entender lo que aquí Lucas está escribiendo, las cosas a las cuales él se refiere es todo lo que Pablo había pasado en Atenas, ¿verdad? Porque él había estado en Atenas, a donde fue dice que él siempre discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Y aquí es donde todos conocemos ya la historia, solamente la voy a relatar brevemente, a donde él es llevado al Areópago. Lo llevaron porque ellos querían que él les explicara qué significaba lo que él les hablaba, lo que él les predicaba, ¿verdad? Dice, pues traes, le dicen aquí en el verso 20, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos querían saber qué era lo que Pablo les estaba compartiendo cada día en la sinagoga. Y vemos que en el verso 23 él les habla y les dice que él, pasando y mirando, había visto esa inscripción al Dios no conocido, ¿verdad? Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y él empieza ahí a darles una explicación. Y vemos que al final, en el verso 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí es donde, cuando Pablo les dice estas palabras, todos estos varones, dice que cuando oyeron lo de la resurrección, de que Jesús había resucitado, se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra ocasión. Es de ahí que Pablo sale de Atenas y llega a Corinto. Es por eso que Lucas aquí dice, después de estas cosas, después de que Pablo había pasado todas estas cosas en Atenas, él llega a Corinto. Y dice el verso número 2, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Vemos que al llegar a Corinto dice que él se encontró con un judío. Lucas es muy
como muy detallista, da muy detalladamente se puede decir esta historia, ¿verdad? Lo cuenta con muchos detalles y dice que ahí se encontró con este judío llamado Aquila, el cual estaba recién venido de Italia, y con él venía, dice Priscila, su mujer, los cuales habían dejado la ciudad por órdenes del emperador. Perdón. Este emperador se llamaba Claudio, y él había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Es por eso que ellos llegan aquí a Corinto. Y dice el verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos cómo Lucas detalla que Pablo tenía un oficio, ¿verdad? No era solamente que él se dedicaba nada más a predicar, sino que él tenía un oficio, dice, el cual tenía el mismo oficio que Aquilas y que Priscila, el de hacer tiendas de campaña. Dice que Pablo se quedó con ellos a trabajar porque esto lo ayudaba a proveer para sus necesidades mientras él proclamaba el evangelio. Podemos ver cómo él no era que nada más se dedicaba a compartir el evangelio, sino que él también se ocupaba en trabajar para así suplir las necesidades que él tenía. Como todo ser humano, él tenía necesidades, ¿verdad? Pero él trabajaba para ganar lo que él necesitaba. Pero mira el verso 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Se me hace interesante ver que Pablo, a cada lugar que él llegaba, lo primero que él buscaba era la sinagoga. No, él sabía lo que llevaba el propósito, ya llevaba en mente a lo que él iba, y donde quiera que él llegaba, lo primero que él hacía era buscar el lugar a donde él iba a compartir, a donde él iba a enseñar. En el verso 4 dice, encontramos a Pablo nuevamente discutiendo en la sinagoga en los días de reposo, y dice que persuadía a judíos y a griegos. Como podemos ver, lo primero que él hacía al llegar a un lugar era buscar la sinagoga. Él no perdía el tiempo ni desaprovechaba ninguna oportunidad, sino que él, como decimos, ¿verdad?, a lo que él iba. Y no era de que llegaba a una ciudad y dijera, quiero conocer, voy a inspeccionar o voy a vacacionar. No, él no era un turista, él llevaba un plan, él llevaba un propósito, él sabía a lo que Dios lo había llamado. Amén. El verso 5 nos dice que, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Es lo que les decía yo. Él no perdía el tiempo, hermanos. Él, a lo que él era enviado, y a eso él iba. Dice, ellos lo encontraron. Dice, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué hermoso es ver cómo cuando el ser humano se dispone, ¿verdad?, a servir a Dios. El encuentro que Pablo tuvo con Cristo fue un encuentro radical en su vida, porque a partir de que él se levantó y cuando él recobró la vista, inmediatamente dice que él empezó a servir a Dios. Aquí nos dice la escritura que cuando Silas y Timoteo llegaron procedentes de Macedonia, encontraron a Pablo entregado a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hay algo que llama mi atención, y es que la palabra dice que Pablo persuadía a la gente de la verdad del evangelio, y él era capaz de responder a preguntas de todo tipo, debido a que su conocimiento de la palabra de Dios y su sometimiento al Espíritu Santo eran grandes, ¿verdad?, amplios.
Él tenía un conocimiento, Pablo era un tremendo. Como predicador, como maestro, como lo querramos ver, era un tremendo siervo de Dios. Dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Aquí vemos cómo él nuevamente encuentra oposición. Yo creo que a cada lugar que él iba siempre iba a encontrar, ¿verdad?, este tipo de personas. Como sucede cuando nosotros también compartimos la palabra del Señor, no siempre vamos a encontrar personas que acepten y que, oh, sí, estoy de acuerdo y todo. No, siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas que quizá amablemente nos prestan su atención, como habrá otras que dicen, no me interesa. Y eso es así, pero eso ha sido así desde el principio de los tiempos. Aquí vemos cómo Pablo le sucedía lo mismo. Dice, cuando él se dio cuenta que estos judíos se habían endurecido, dice la palabra que se oponían y blasfemaban, él se sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Esto era como una señal de que él rechazaba la resistencia de ellos y el rechazo al evangelio. O sea, él no estaba de acuerdo y por eso él dice, bueno, yo me sacudo, yo ya les compartí, yo ya cumplí mi misión, ya les di el mensaje, de ustedes depende, ¿verdad? ¿Quieren aceptarlo? Bueno, no quieren, yo ya me lavo las manos. Yo salgo porque ya cumplí el propósito para el cual Dios lo había enviado. Así vamos a pasar al inciso B, que dice formación de la iglesia. Voy a estar leyendo del verso 7 al verso 11. Como podemos ver aquí, nada de lo que había pasado desanimó a Pablo. Porque dice el verso 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea que él no iba a parar. Esto no lo detuvo. Vemos que él dice, nada de esto que había pasado desanimó a Pablo y a sus amigos a continuar con su ministerio, sino por el contrario, vemos que ellos, saliendo de la sinagoga, se fueron, dice que a la casa que estaba junto a la sinagoga, de un varón llamado Justo, el cual era temeroso de Dios. Aquí Lucas lo especifica y lo detalla de esa manera. Este abrió su casa para que Pablo pudiera seguir predicando el evangelio. El verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Miren a lo que lleva, ¿verdad? La perseverancia, el que estos varones no se desanimaran. Ellos siguieron compartiendo la palabra, ellos siguieron proclamando el evangelio, el mensaje de salvación. Y como podemos ver, habrá unos que van a rechazar, pero va a haber unos que están hambrientos, que están sedientos, que están deseando que esta palabra se les comparta. Y aquí dice que el principal de la sinagoga, llamado Crispo, y toda su casa, o sea, toda la familia, y todos los que quizá con él vivían, creyeron en el Señor. Y a partir de ahí vemos que dice que muchos de los corintios, oyendo que el principal se había convertido, dice, creían y eran bautizados. Como podemos ver, estas conversiones eran un fruto significativo de los esfuerzos de Pablo. Vemos cómo Dios obró a pesar de la severa hostilidad que había en ese lugar. Y es que siempre va a ser así, hermano. Dios siempre va a obrar. Dios quiere obrar. El deseo de Dios es que ninguno de los seres humanos se pierda. Dios quiere la salvación del ser humano.
Y por eso envía misioneros, evangelistas, personas que les prediquen, que les anuncien, que les compartan el mensaje de salvación. Pero ya depende de cada individuo, ¿verdad? El que, por eso dice, los que creyeron, bueno, ellos aprovecharon la oportunidad. Los que no quisieron, bueno, se lo perdieron. Dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Mire lo que el Señor le habla y le dice a Pablo. Y yo creo que también nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Porque esta palabra fue para Pablo en su momento. Pero decimos que Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. La palabra no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Bueno, esta palabra es para nosotros hoy en día. Y el Señor quiere que nosotros, al igual, así como Pablo y todos sus colaboradores, nunca se rindieron, nunca se dieron por vencidos, nunca desistieron, sino que al contrario, ellos se mantuvieron firmes creyendo en que Dios era poderoso y que el que los estaba enviando, Él los respaldaba. Y yo creo que el Señor es lo mismo que Él pide de nosotros. El Señor quiere que su iglesia de hoy en día cumpla con esta misión, porque es una misión que fue dejada por el Señor Jesús. Y nosotros decimos, fue a sus discípulos, y entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Acaso no decimos que también somos sus discípulos? Bueno, pues si nos consideramos sus discípulos, este mandato es para nosotros también. Y el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos antes de Él irse, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. El que no creyere, bueno, es condenado, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que tenemos que tomar esta palabra para nosotros. Tenemos que hacerla nuestra y tenemos que obedecerla. No solamente el escucharla, sino hacerla real en nuestras vidas. Yo creo que el tiempo hoy en día, hermanos, es el tiempo perfecto, el tiempo adecuado, porque estamos viviendo, todos decimos, los últimos tiempos, tiempos apocalípticos, tiempos proféticos. Cristo viene y a cada donde quiera que usted escuche predicaciones, no va a escuchar otra cosa. Cristo viene y Cristo viene pronto. Pero la pregunta sería para nosotros, ¿verdad? ¿Hemos cumplido la gran comisión? Podemos decir, ya ven, Señor Jesús, porque yo ya cumplí lo que tú me mandaste a hacer. Estoy lista, estoy preparada y ya nada más te estoy esperando. Bueno, esa es una pregunta para cada uno, cada quien respóndasela. Y usted sabe si ya cumplió. Dice el verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí está Jesús hablándole a Pablo. Él le dice, no temas, habla, no calles, habla. Le dice, porque yo estoy contigo, no estás solo. No es que te estoy mandando y te estoy diciendo, ve a hacer esto y así. No, el Señor capacita. Cuando Él llama, Él capacita, ¿verdad? Y si Él lo estaba mandando es porque Él lo iba a respaldar. Y vemos que dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor esta noche te dice a ti, me dice a mí, yo tengo mucho pueblo, mucha gente que aún no ha conocido hablar de mí. Mucha gente que aún está esperando que alguien vaya y le comparta. Yo podría preguntar en esta noche, ¿a cuántos hoy usted le habló de Cristo? Hubo quizá al menos uno a quien usted le dijo, Cristo te ama. Y si no lo hemos hecho, hermanos, pues hagámoslo. Hagámoslo porque no es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de seguir en lo mismo. Yo creo que como iglesia tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, ¿en qué sentido? En que
tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha mandado a hacer, la gran comisión. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo el trabajo, bueno, cuando nosotros lleguemos a la presencia, se nos pedirán cuentas de lo que hicimos, si es que obedecimos o no obedecimos. Hermana Betty, sí, hermana. Qué profundo está ese verso, ¿verdad? Ahí donde le dice Pablo que, imagínense, la gente está perdida todavía. Sí. Cuando Dios ya los llama mío. Todavía no les ha predicado Pablo y dice, yo tengo mucho pueblo, dice. Pues la grande iglesia, una de las iglesias madres que Pablo estableció ahí, pero aún la gente no se había convertido y el Señor ya los tomó. Ya los llamaba como para Él. Eso es algo hermoso. Sí, amén. Y nosotros, eso es algo de grande. Nosotros no podemos menospreciar ni mirar a los pecadores como que ya están perdidos. Oh, no. Hermana, si pudiéramos ver con los ojos de Dios, ¿verdad? Mirar que un perdido, ese es un pastor, ese es un evangelista, como Dios lo pide. Nunca vamos a saber lo que Dios tiene, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para cada vida. Nosotros con los ojos carnales quizá vemos muchas veces y hasta llegamos a despreciar. A maldecir. A despreciar a las personas y decir, ay, pero no, es que Dios nos manda a verlos con ojos de amor, a verlos con ojos de amor. Y esto es importante para nosotros que entendamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Ahí se quedó Pablo por 1 año y medio como para reafirmar lo que ellos ya habían conocido, para todos los que ya habían creído. Ahí 1 año y medio se estuvo ahí hasta que era tiempo de que él saliera. Aleluya. Y podemos ver, el verso 11 termina diciendo que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Hay una pregunta y dice, ¿por qué el Señor se le apareció a Pablo en esta visión justo cuando Pablo estaba teniendo éxito en su ministerio a pesar de la hostilidad? Porque recordemos que el principal de la sinagoga se había convertido ya, toda su gente, toda su casa, y más gente ya había creído. Y dice, ¿por qué el Señor se le aparece en visión? ¿Por qué le muestra esta visión? Probablemente Pablo estaba ya satisfecho con el trabajo que había hecho. Probablemente en su mente ya estaba preparando las maletas para ir a otra ciudad. ¿Verdad? Probablemente. Bueno, el escritor dice que el Señor quería que Pablo pudiera sentirse seguro al llevar a cabo su ministerio. Y vemos que él permaneció allí por 1 año y medio y el Señor cumplió su palabra, porque nadie le hizo daño mientras él estuvo en Corinto y la iglesia creció. O sea, nadie lo tocó, él siguió hablando, no cayó, siguió proclamando y no le pasó nada. Probablemente él estaba temeroso, ¿verdad? Porque sí, puede ser. Dice, no temas. El Señor le dice, no temas, habla, no calles. Exactamente. El Señor lo conocía perfectamente, él sabía lo que había en la mente, en el corazón de Pablo. Por eso le habla de esa manera, así como muchas veces nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a pasar al punto número 2, que dice, son 2 años en Éfeso. Y vamos a estar en el capítulo 19, del verso 1 al verso 7. El inciso A dice, confusión teológica. Aquí vamos a ver cómo Pablo regresó nuevamente a Éfeso. Y digo que regresó porque él ya había estado en Éfeso. Y eso, aunque por poco tiempo, y esto lo vemos en el capítulo 18 del verso 19 al verso 21, aquí narra cómo Pablo había llegado a Éfeso. Y dice que él llegó junto con Priscila y Aquila. Y dice la palabra que él, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, a lo cual él no accedió, argumentando que él quería pasar la fiesta en Jerusalén. Pero les dijo que si Dios se lo permitía,
regresaría. Y vemos que así fue. Dios se los permitió y él regresó nuevamente a Éfeso. Dice el verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Eran ya discípulos, eran creyentes, pero ellos no sabían que el Espíritu Santo existía, y mucho menos pues no lo habían recibido, no habían tenido esa experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice el verso 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Dice, lo único que ellos conocían era el bautismo de Juan. Y como podemos ver, Pablo actuó de inmediato y comenzó a explicarles y a decirles, el bautismo de Juan solamente era para arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesucristo. Después de que Pablo los instruyó y les explicó, dice que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto lo vemos en el verso 5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que ellos ya eran ya creyentes, creían en Dios, pero les faltaba algo. Y lo que les faltaba era ser bautizados en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Pero dice que al imponer Pablo sus manos sobre ellos, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Y aclara también además dice la palabra, el verso 7, eran por todos unos 12 hombres. Le digo que Lucas es muy explícito, muy específico, va dando detalles, cada cosa bien detallada. Y lo vemos en su evangelio también, ¿verdad? Porque lo que Mateo narra de una manera, Lucas lo detalla bien descrito, bien detallado. Era intelectual también Lucas, era médico, un hombre preparado que también sabía lo que él decía. Nuestro inciso B dice, el evangelio echa raíces. Voy a leer del verso 8 al verso 10, dice la palabra, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire que es lo que les decía al comienzo, ¿verdad? A él no lo detenía nada. A él no lo dejaban en la sinagoga, tenía sus contratiempos, él se salía, pero él seguía predicando. No paraba de predicar la palabra del Señor. Y aquí lo vemos, como lo describe Lucas. Como podemos ver aquí, Pablo era un incansable. Él, donde quiera que llegaba, inmediatamente comenzaba a predicar y a enseñar. Y siempre buscaba la sinagoga. Pero podemos ver que dice la palabra que él les hablaba con denuedo. Con denuedo les habló la palabra por 3 meses y les persuadía acerca del reino de Dios.
Vemos que lo que el versículo 9 nos dice que algunos endurecieron su corazón. Y es lo que pasa hoy en día también. Aún sigue siendo la misma cuestión de que mucha gente endurece su corazón. Y aunque uno les comparta, y aunque uno les hable, y aunque ellos vean con sus propios ojos las maravillas que Dios hace, simplemente no, el corazón se hace duro. Aquí también había, pero dice que algunos endurecieron y no creyeron, pero esto no era desconocido para Pablo, pues lo mismo había sucedido en Corinto y en otras ciudades. Había todo tipo de respuestas. Muchos recibieron las enseñanzas de Pablo y se hicieron seguidores de Cristo. En cambio, otros se negaron a creer en el mensaje. Pero esto no desanimó a Pablo, sino como vemos que lo que él hizo fue apartarse de ellos y seguir enseñando en una escuela. El anterior fue en una casa con un hombre llamado Justo. Ahora es en una escuela. Uno dice en la Biblia, aquí Lucas lo describe, un hombre llamado Tirano. Así se llamaba. Y podemos ver que Pablo nunca se detuvo a pesar de todas las circunstancias que le tocó vivir y enfrentar. Nunca se dio por vencido, porque él tenía muy claro para qué Dios lo había llamado. Y estaba dispuesto a cumplir con el propósito que Dios le había mandado hacer. Él tenía que cumplir esa misión que Dios le había encomendado. Y a través de distintos escritos podemos darnos cuenta que Pablo fue perseguido, fue apedreado, lo dejaron tirado, lo dieron por muerto, sufrió cárceles, sufrió naufragios, sufrió que lo picara una serpiente. ¿Qué cosa no padeció Pablo? Pero nunca se desalentó. Él siguió adelante hasta el final. Y por eso es que al final de su vida, ¿verdad? De todo lo que él hizo, por eso dice, he peleado la buena batalla. He guardado, he acabado la carrera. Entonces, yo digo, esto para nosotros como creyentes debe de servirnos de ejemplo. Que a través de la vida vamos a pasar circunstancias difíciles, pero tenemos que pasarlas. Obviamente no las vamos a pasar solos. Pablo no pasó todo lo que él pasó solo, sino que dice que él estaba lleno del poder del Espíritu Santo y Dios guardaba y cuidaba de él hasta que llegó el momento de su muerte, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar es de que así como Dios cuidó de él, cuida de cada uno de nosotros. Lo único que nos resta a nosotros hacer es que vivir en obediencia a Dios. Y obviamente hay cosas que para nosotros como seres humanos decimos, es que no puedo, ya es demasiado. A veces podemos decir, es imposible, pero ¿acaso habrá algo imposible para Dios? No lo hay, hermano. No lo hay. Sí. Si me permite, esto debe también, esta palabra nos anima y nos debe de confortar y animar, porque muchas veces salimos a evangelizar y como yo le digo a mi grupo de evangelismo, el hecho de que no llevemos a nadie no significa que estamos fracasados. No. Porque Pablo, mire, unos querían, otros no querían. Sin embargo, Pablo no se detuvo. Entonces nosotros somos llamados a ir y llevar las buenas nuevas. Y como usted acaba de decir, independientemente si la gente quiere o no quiere. Porque el mandato no fue llenar las iglesias, sino ir y predicar el evangelio. Así es. Entonces, yo creo que esto nos debe de alentar. Personalmente a mí esto me alienta, me fortalece, me bendice, porque muchas veces pareciera ser que 2 años evangelizando y no traes a nadie a la iglesia, pero se está regando la palabra, se está llevando adelante la gran comisión y como dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces yo
creo que no debe de desalentarnos nunca. A Pablo unos aceptaban, otros no aceptaban, pero él seguía, él seguía. Yo creo que eso es lo que a nosotros también nunca nos debe de detener, independientemente de la reacción, de la aceptación de la gente. Así es. Y además yo pienso, ¿verdad? Nunca vamos a saber si de las personas a quienes nosotros les compartimos, Dios los ha tocado y están yendo a otro lado. Quizá aquí no lo vemos, pero puede estar en otro lugar. Y si no, ya la semillita quedó sembrada. Y cuando llega el momento de necesidad, ellos van a saber y se van a recordar que hay un Dios grande que los ama, ¿verdad? Y que les ha sido compartido, que ellos pueden confiar en ese Dios. Entonces, esto nos debe de motivar a ser perseverantes, a no rendirnos, exactamente. Pablo es un gran ejemplo para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque él, después de haber sido un perseguidor de la iglesia, él tuvo que sufrir muchas cosas por causa del evangelio. Tuvo que vivir situaciones duras, tremendas, pero él se mantuvo firme. Él no tiró la toalla y él acabó la carrera en éxito, en victoria, triunfante. Entonces, como hijos de Dios, somos hijos del mismo Dios al cual Pablo servía. Él nos llama a que nosotros nos mantengamos firmes. Dice, como podemos ver en el verso 10, dice, aquí nos dice que Pablo permaneció por espacio de 2 años enseñando cada día en esa escuela la palabra del Señor. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos. Esa es la gran comisión. No nos fijemos en que, no, pues es que de qué sirve que yo comparta si no quieren creer. No, vamos a compartir, que de lo demás el Señor se encarga. No somos nosotros los que vamos a convencer, eso le corresponde al Espíritu Santo. Entonces no nos tomemos atribuciones que no nos corresponden, ¿verdad? Nosotros cumplamos con el mandato que se nos ha dado y el Señor se va a encargar de lo demás. Entonces, aquí es lo que dice, tanto en Asia, todos los que habitaban en Asia y griegos, dice, oyeron la palabra del Señor. La pregunta para nosotros es, ¿qué aprendemos del exitoso ministerio de Pablo? ¿Qué aprendemos? A no rendirnos, a no desfallecer, a mantenernos firmes. Las situaciones difíciles, las circunstancias van a llegar y cuando menos lo esperamos, no avisan, llegan de repente. Pero si sabemos en quién hemos creído, si nosotros sabemos en quién hemos confiado, en quién está puesta nuestra fe, tenemos que seguir adelante. Vamos a entrar al punto número 3. Dice, la palabra de Dios se propaga y prevalece. Voy a estar leyendo del verso 11 al verso 16. Nuestro inciso A dice, fracasan los intentos de imitar los milagros. Dice el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún, miren lo que hacían, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con solo llevarles el paño o el delantal que Pablo usaba, yo creo que también era cuestión de la fe, ¿verdad? La fe juntamente con la acción, porque estas personas que les llevaban estos trapos a los enfermos, pues tenían la fe de que con eso ellos iban a sanar. Y dice la palabra que sanaban y los espíritus malos salían de ellos. Entonces, ese era el poder de Dios obrando a través de Pablo. No era Pablo, era Dios a través de Pablo. Por eso dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No dice que Pablo los hacía, era Dios obrando por mano de Pablo. Dice, la valiente predicación, la convincente enseñanza y los extraordinarios milagros que Dios hacía a través de Pablo produjeron un rápido crecimiento de la iglesia en Éfeso.
Y todas estas señales y prodigios que se veían hacía que las personas buscaran la manera de poder llevarle a los enfermos que no estaban allí los paños y delantales que Pablo hubiera usado. Y era tan grande el poder que obraba a través de él, que el solo contacto con esas prendas obraba sanidad y los espíritus malos salían. Dice el verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mira qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo pues? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos ni siquiera lo conocían. Y tan es así que ahorita vamos a ver cómo el demonio se dio cuenta, el diablo se dio cuenta. Dice el versículo 14, dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Estos eran los que practicaban esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros quiénes sois? Mire qué interesante el diablo respondiendo, ¿verdad? Porque es el diablo, el espíritu malo, inmundo que había en esa persona. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire que cuando estudiaba yo esto, y obviamente hay que visualizar, ¿verdad? Y digo, ¿cómo puede ser? Ellos eran 7 hombres y uno solo, dice, los dominó y los golpeó, y el caso que hasta la ropa les quitó, porque aquí dice la palabra, los mandó desnudos y heridos, avergonzados, humillados. ¿Por qué? Por querer andar pasándose de listos, por querer hacer, y sí, impostores. Dice el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto fue notorio, lo supo, toda esta gente supo lo que había pasado, ¿verdad? Y a consecuencia de lo que había pasado, dice, ellos tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque vieron lo que hizo. No, exactamente. Y yo digo, no, es que con las cosas del Señor no se juega. Dios es un Dios de orden, de respeto, y estos quisieron atentar, ir más allá de lo que no debieron. Porque sí, ellos quisieron probar a ver si se hacía el milagro. Por eso les dice, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, no ellos. No puede ser así. Dice, los milagros que Dios hace no tienen nada que ver con conjuros o cosas mágicas. Los milagros que Pablo hacía se producían. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y es ese poder morando en el cristiano el que va a hacer que las cosas sucedan. Dios a través de esa persona. No es la persona. No somos nosotros, es Dios a través del que se presta y se dispone para que Dios lo use. Sí, amén. Entonces dice, cuando Pablo se sometía a la dirección y a la sabiduría del Espíritu Santo. No debemos pensar que los milagros, señales y prodigios que se hacían en el siglo I estaban limitados a Pablo y los apóstoles, sino que esas mismas señales, milagros y prodigios acompañan hasta el día de hoy la predicación del Evangelio. Debemos de recordar siempre que Dios es el mismo
y seguirá siendo el mismo por siempre. Que su poder no ha disminuido, Él sigue siendo todopoderoso. Asimismo, tampoco ha disminuido su deseo de seguir manifestando su poder a todos los que dependemos de su Espíritu. Y estamos decididos a llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas que tanto lo necesitan. El último inciso B, dice presas del temor. Sí, hermana. Antes de entrar al inciso B, Dígame. es una línea bastante delgadita y como caminar en cuerda floja. Lo que le voy a decir, pero estaba escuchando esta semana, de repente prendí la radio y escuché a Andy Zamora, desde la obra de Orange. Yo siempre he diferido muchísimo con esto del Señor, con lo que enseña, de la manera como él enfoca ciertos puntos, y diferí muchísimo con esto al escuchar hasta el final para ver qué es lo que estaba recomendando a la gente. Tenía este pasaje exactamente, el verso 12, que los paños de Pablo eran llevados. Esto es para que el pueblo no caiga en engaño, para que nosotros no vamos a caer en engaño. Él estaba llamando a toda la audiencia de la radio que consiguieran un pañuelo, que todos agarraran un pañuelo y oraran por y él iba a orar de la radio por ese pañuelo, y que se llevaran ese pañuelo para que lo anduvieran poniendo en las áreas enfermas, que la gente ya cargara ese pañuelo. Es en esta semana. Estaba diciendo cuánta gente está escuchando a este hombre y están locos buscando un pedazo de trapo para que Andy Zamora por la radio ore por el pedazo de trapo para andarlo llevando por todos lados. Líbrenos el Señor de idolatría. Líbrenos. Que alguien de nosotros, hermano, caiga en eso. Que el Señor nos libre, que alguien de nosotros diga, présteme su bufanda, pastora, y se lo voy a poner a alguien para que, porque es que hay poder en usted, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice ahí, pero no, pero todavía. Y sabe que lo más triste y lo más preocupante es que hay mucha gente que cae en esos errores. Y este hombre tiene muchísima gente que lo sigue. La iglesia universal del reino de Oh. Dios es lo que ha hecho. Sí. Vende el aceite, la rosa y todo Pero el... mire, ahora no es un trapo de él, porque él dijera, vengan a la obra de Orange y voy a cortar mi camisa y les voy a dar un pedacito, sino que cualquier trapo que encuentren, él va a orar de donde está. Digo, está tan delicado este verso, porque Sí. este hombre ya mandó a cortar trapos para que los carguen y la gente va a andar creyendo en el trapo. Ya, orando con el trapo en la mano, ¿me entiendes? En nuestro tiempo, Sí, hoy hoy día, así es. Sí, hermana, así que el Señor los libre y que la iglesia de Dios no caiga en engaño. Exactamente. Y le digo, lo más triste es que miles de gente lo siguen. Miles. Hay una gran necesidad y hay un engaño tremendo. Así Somos es. libres de eso. Voy a compartirles el último inciso. Dice presos del temor. Voy a estar leyendo del versículo 17 al verso 20. Ya se los había compartido. Dice, este fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dice, la noticia de los acontecimientos extraordinarios en torno al ministerio de Pablo se propagaron por todo Éfeso, y todos los habitantes de la ciudad, así judíos como griegos, tuvieron temor, y el nombre del Señor Jesús era magnificado, o sea, era tenido en muy alta estima. La reacción de la gente era sincera, espontánea, genuina, pues dice la palabra que muchos de los que habían creído venían, confesaban abiertamente sus pecados,
Y muchos de los nuevos creyentes de Éfeso reaccionaron de una manera extraordinaria ante su nueva fe. Tanto así que los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, no importándoles el valor monetario de estos, el cual dice la Escritura que eran de 50,000 piezas de plata. Aunque no somos salvos por nuestras obras, las obras sí son evidencias de que nuestra fe es genuina. Amén. Así como los creyentes de Éfeso demostraron que su fe era auténtica al rechazar sus caminos del pasado, los creyentes de hoy debemos hacer lo mismo. Nuestra vida debe reflejar que hemos sido transformados por el poder de Dios. Amén. Es que no podemos decir somos cristianos y seguir viviendo, ¿verdad? De la misma manera como vivíamos antes. Ellos lo hicieron, conforme ellos creyeron, dice, los que practicaban la hechicería trajeron los libros y los quemaron ahí mismo, no importando lo que era mucho dinero lo que habían invertido. No lo regalaron. No, los quemaron. Como los CD mundanos, yo no lo oye, pero tómalo. Exactamente. Y no, se debe de destruir. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer perdición para otros, ¿verdad? Como en el tiempo de los profetas, Josué y Dios, enseñando de que debíamos de destruirlos. Pues algunos hermanos, en vez de destruirlos, regalaban a otras gentes. O los venden Ajá, o los vendían. para sacar. Y no, es que no debe de ser así, no, porque si ya nosotros hemos salido de ahí, el Señor nos ha hecho libres, porque vamos a hacer que otro caiga en eso. Al contrario. Las imágenes que tienen, ay, que me costó mucho dinero, está lindo el vestido, Oh, creen sí. ella, Imagínense. Por eso el pueblo de Israel perecía, porque teniendo al Dios vivo, a fuerzas ellos hacían sus altares y sus ídolos y todo, y adoraban a otros dioses y dejaban al Dios eterno. Y por eso también sufrían las consecuencias. Que el Señor nos guarde. El ministerio de Pablo y sus compañeros fue eficaz por muchas razones. Como ministros fueron valientes en su proclamación. Dependieron del poder del Espíritu Santo para predicar en medio de circunstancias hostiles. Las señales y los prodigios acompañaban a su ministerio y atrajeron la atención de las personas al mensaje transformador. Pablo predicaba un mensaje que exigía arrepentimiento y transformación de vida. Él y los que con él estaban se quedaron en esa ciudad. El evangelio tiene poder para transformar vidas, pero solo se proclama con éxito cuando aquellos que lo predican tienen el poder del Espíritu Santo y son guiados por él. Nosotros debemos reconocer que las personas responden al evangelio cuando el Espíritu Santo obra en ellas y no cuando nosotros somos capaces de presentar el mensaje del evangelio con nuestra habilidad y un gran carisma. No es porque hablemos bonito y porque no. Si esto no va acompañado del poder del Espíritu Santo, no va a ser nada. Será pura palabrería. Palabra bonita, pero que no va a hacer ningún efecto, ¿verdad? Esta ha sido la enseñanza de esta noche y les dejo con una frase que me gustó de Jim Elliot y dice que cuando Dios venga a buscarnos, que nos encuentre sirviéndole. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y